Empresarios y empresas. Aquí en Clase Ejecutiva hoy vamos a entrevistar al doctor Mariano Causino, presidente de la Asociación de Dirigentes de Empresas, justamente. Mariano, bienvenido a Clase Ejecutiva. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por venir. Permítanme que lo presente. El doctor Mariano Causino es abogado de la UBA, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la UCES, vicedirector de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de dicha universidad, vicepresidente de la Fundación Bicentenario, militante y dirigente político, ha sido candidato a diputado nacional y porteño, profesor de Derecho Constitucional en la UBA y profesor de Historia Política Argentina en la UCES. Y como presidente de la Asociación Dirigente de Empresa, hoy te quiero preguntar, Mariano, hay temas que son fundamentales. Hoy un poco está en discusión todo. Un poco que hay que, no para polemizar, sino para repensar, para mejorar, para evolucionar fundamentalmente. Creo que la palabra es evolución. Y justamente la empresa ha sido presentada o comprendida por algunos como, digamos, una institución que solo persigue la ganancia como un fin en sí mismo. ¿La empresa, en tu entender, sirve para el mejoramiento de la vida o sirve para ganar plata, fundamentalmente? Bueno, yo creo que es interesante lo que vos planteás como una dicotomía, pero en realidad son dos caras de una misma situación, de una misma moneda. El ganar dinero es el resultado de la actividad empresaria, que en realidad es algo anterior a la empresa como organización, pero vos creo que quizás te estás refiriendo al emprendedor, de modo tal que el emprendedor o el creador es alguien que aplica su talento, su riesgo, su tiempo y su capacidad y el capital a realizar algo que en definitiva es el servicio de los demás. Y eso es redituado cuando le está dando algo a alguien que lo demanda, de modo tal que los que se benefician son el conjunto, tanto el que lo produce como el que lo recibe. Si yo vendo un vaso de agua a $1, el que me está dando el peso a mí no es que siente que yo lo estoy engañando, él quiere el vaso de agua, o sea, él valora más el vaso de agua que el peso que me da, y yo viceversa, de modo tal que el beneficio es conjunto, y eso debe ser entendido como algo progresista en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que está esta cuestión de siempre encasillar, ¿no? Por ejemplo, empresarios y trabajadores. Yo creo que los empresarios son trabajadores. Por supuesto. Y los trabajadores claro. quieren ser empresarios. Disculpame, faltaría más. Claro. Claro. De modo... Ahora, esto que estás diciendo, disculpame, pero, quiero echar algo con lo que decís, Mariano, que me pareció realmente muy importante. Jean-Baptiste Say, o Say, que escribió en 1803 el Tratado de Economía Política, dice, el empresario, en 1803, el empresario está expuesto a todos los riesgos, pero en cambio se aprovecha de todo lo que puede serle favorable. Lo que está diciendo vos es una evolución, sin menoscabar, por supuesto, lo que puede haber dicho este autor. Está diciendo, acá el beneficio tiene que ser recíproco, tiene que ser conjunto. Yo creo que cuando hay un beneficio genuino es recíproco, porque si no, nadie paga lo que no desea. Nadie, en una economía abierta, con reglas de mercado y con un funcionamiento medianamente razonable, la gente interactúa en el mercado de acuerdo a sus valoraciones. Distinto es en aquellas economías donde están extremadamente reguladas, donde el Estado impone precios y regulaciones tales que la gente en realidad tiene un tipo de vinculación con los bienes y servicios. Casi obligatoria. Claro, entonces, por ejemplo, yo no puedo hablar de que estas relaciones sean libres en un Estado, qué sé yo, en Cuba o en el Estado soviético, porque ahí la gente compraba lo que podía, al precio que podía, cuando podía y comía lo que podía. Y los empresarios en definitiva no eran tal cosa, sino que eran casi favoritos de un régimen político, ¿no? Pero donde hay una economía abierta el beneficio es mutuo y así debe ser entendido. Mariano, ¿dónde está el límite de la apertura, la desregulación? Está claro que en las economías totalmente reguladas, vos, como decías, y compras lo que podés al precio que te dicen, es decir, no podés elegir. Ahora, en la desregulación total y extrema, probablemente se haya también ahí cultivado una suerte de virus de la corrupción empresarial y del desmadre, ¿no es cierto? Cuando dicen la crisis, por ejemplo, las burbujas, han sido hijas de la falta de control. Sí. Por eso, bueno, yo entiendo ¿dónde está el punto medio de todo eso? Yo entiendo que en esa tensión entre el Estado y la actividad privada,
creo que Felipe González dijo una vez, hay que tener todo el mercado como sea posible y toda la regulación estatal que sea necesaria. Yo creo que ni una cosa debe quitar a la otra. Es decir, cuando la actividad privada está librada digamos, sin ningún tipo de regulación, lo que pasa es que se terminan formando monopolios y demás, y eso es muy negativo. Por otra parte, el Estado, cuando se pone en rol empresario, está probado que es muy mal empresario, el Estado aquí y en cualquier parte del mundo. De modo tal que el equilibrio razonable es que haya mucha actividad privada, pero que el Estado arbitre las reglas como regulador, por supuesto. En las empresas concesionadas, por ejemplo, esto es fundamental, en las empresas de servicios públicos. Yo creo que nosotros a veces en la Argentina nos vamos de un extremo al otro. Nosotros tuvimos a fines de los 80 una crisis de los servicios públicos enorme, no había luz, no había teléfono, no había gas, no había nada. Entonces se pasó un esquema privado de concesión de las empresas a manos privadas, cosa que a mí me parecía que era adecuado y necesario. Y muchas empresas hicieron un buen trabajo, otras no tanto y otras un malo. Pero lo que quedó pendiente es un marco regulatorio adecuado y eficiente. Lamentablemente en estos últimos años yo creo que el Estado, en vez de fortalecerse y hacer una política de regulación en el buen sentido de la palabra, se dedicó un poco a hacer roles empresarios, y eso no ayuda a nada. Entonces creo que hay una tarea pendiente por ahí para la próxima década, y es que el Estado argentino sea fuerte y consolidado en la regulación, pero al mismo tiempo que permita que haya competencia, por ejemplo en el mercado aerocomercial, sin ir más lejos. La empresa, la verdad es que Aerolíneas Argentinas anda mal ahora que es pública, andaba mal cuando era privada, andaba mal cuando era del Estado. Ahí evidentemente algo falla. Hay un problema de gestión más que otra cosa. Hay un problema de gestión, pero también yo creo que una buena solución sería que el Estado tenga una capacidad de regulación importante, que la ejerza, que ponga sanciones cuando tiene que poner, pero al mismo tiempo que permita que se genere un clima de competencia, que haya muchas empresas operando. Esto mejoraría la calidad del servicio, las frecuencias, etcétera. Lo mismo en muchas áreas, ¿no? ¿Qué le pide el empresario y su empresa al Estado? Sí, el Estado, la gente, el empresario, los trabajadores, lo que en realidad quieren es que el Estado no los moleste demasiado, que les saque la mano de encima. Si el Estado se mete poco, la cosa funciona mejor. Por algo existen todos estos indicadores a nivel internacional, que vos los conocés bien, sobre cuánto tiempo lleva poner una empresa en un país o en otro. Claro. Si usted en Hong Kong pone una empresa en 2 días y en la Argentina le lleva 4 meses, bueno, hay 200 países en el mundo para invertir. Lamentablemente el capital va allí donde hay rentabilidad y donde hay mayores facilidades y menos trabas. Por lo tanto, un Estado eficiente debería ir a ese lugar. Por ejemplo, una cosa que sería muy positiva en la Argentina sería, aprovechando el esquema federal que nosotros todavía tenemos, si bien en materia impositiva se ha distorsionado completamente y hay un federalismo menguado, pero lo que queda de federalismo, por ejemplo, las provincias podrían competir entre sí para atraer inversiones, generando condiciones de seguridad jurídica más beneficiosas uno y otro, menos impuestos provinciales unos y otros, y además, por ejemplo, dando infraestructura. No es lo mismo cuando el Estado organiza una buena red de telecomunicaciones, de caminos, de autopistas, logística, que son cosas que las tiene que hacer el Estado necesariamente. No sé si hacerla a ellos, pero concesionarla al menos. No lo pueden hacer, una ruta no la pueden hacer los privados, o la pueden hacer, pero ordenada por empujado la iniciativa. Desde luego. Entonces, eso es casi un monopolio natural, una ruta, por ejemplo, una autopista. Eso es fundamental, que el Estado tenga una política positiva en ese sentido, porque de esa manera es un buen lugar para invertir, un buen lugar para producir, y ahí se generan oportunidades y puestos de trabajo. Doctor Causino, le tengo que hacer una interrupción, por favor, si usted me permite. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos con empresarios y empresas, aquí en Clase Ejecutiva.